En este capítulo vamos a conocer a los mamíferos, sus datos genéricos, su evolución, sus características comunes y su clasificación. Empezaremos hablando de sus datos genéricos, evolución y características comunes. Los mamíferos son animales que tienen un esqueleto interno, por tanto pertenecen al filo de cordados y al subfilo de vertebrados. Además son endotérmicos, es decir, que mantienen su temperatura corporal a un nivel aproximadamente constante independientemente de la temperatura del ambiente, por tanto tienen homeostasis térmica. Su hábitat es principalmente terrestre, aunque muchos han adaptado al medio acuático e incluso al medio aéreo, y están presentes en todos los hábitats del planeta Tierra. Respiran mediante pulmones y tienen una estructura corporal compuesta de cabeza, tronco, extremidades y cola, aunque algunas especies no tienen cola. Y unos datos importantes es que tienen glándulas mamarias para alimentar a sus crías, y son los vertebrados que más cuidan de su prole. Los mamíferos evolucionaron hace 240 millones de años de los reptiles con posición cuadrúpeda, los terápsidos. En la gran extinción masiva, hace 65 millones de años, en el Cretácico terciario, desaparecieron los dinosaurios y este nicho ecológico que quedó vacío fue ocupado por los mamíferos. Y a partir de ahí se puede decir que son la especie dominante desde el Cretácico terciario hasta la actualidad. Sus características comunes son las siguientes. Tienen cuerpo, cabeza y tronco, son tetrápodos, es decir, que tienen 4 patas, y los animales marinos han sustituido las extremidades por aletas y cola. Las extremidades se articulan por debajo del tronco en vez de por los lados, y esto les da una mayor movilidad y disminuye el gasto energético. Su respiración es pulmonar, incluso los acuáticos respiran por pulmones y han de subir a la superficie periódicamente, y poseen el diafragma, que solo está en los mamíferos, esta estructura, que es una estructura muscular que separa la cavidad torácica de la abdominal y contribuye a las funciones digestivas y respiratorias. Su reproducción es sexual mediante fecundación interna y son en su mayoría vivíparos, salvo los monotremas que son ovíparos, y las crías se desarrollan en el interior del cuerpo de la madre, protegiendo así el embrión de los depredadores. Su piel está cubierta de pelo que les ayuda a mantener la temperatura y el camuflaje, pero los mamíferos marinos lo han perdido, pero lo tienen a lo largo en algún momento de su vida, en la fase embrionaria lo tienen. Su sistema nervioso es muy complejo y especializado, los lóbulos cerebrales están bien diferenciados y la corteza cerebral está muy desarrollada, con marcadas circunvalaciones más evidentes en las especies con mayor capacidad intelectual. Además, tienen unos órganos de los sentidos muy desarrollados. Disponen de 2 circuitos independientes del sistema circulatorio para la circulación de la sangre, el pulmonar y el sistémico, y el corazón se divide en 4 cavidades, 2 aurículas que reciben la sangre y 2 ventrículos que la expulsan. Son los únicos animales que poseen un solo hueso en cada mandíbula, el dentario, y es articulado directamente con el cráneo. En su sistema digestivo diremos que son herbívoros, carnívoros, insectívoros y omnívoros. El alimento sufre una preparación previa, la masticación, tienen dientes muy especializados y un sistema digestivo complejo con glándulas especializadas como el páncreas. Y por último, son animales que cuidan de su prole. Poseen glándulas mamarias que producen leche para alimentar a sus crías y las crías succionan la leche usando los labios y la lengua. Los padres cuidan de la prole hasta que son adultas. En segundo lugar hablaremos de la clasificación de los seres vivos, los tipos que hay, las diferencias y unos ejemplos gráficos. Los mamíferos se dividen en 3 órdenes según donde tenga lugar el desarrollo del embrión. Pueden ser monotremas como los ornitorrincos y equidnas, los marsupiales como los canguros, koalas y zarigüeyas,
o placentarios como el resto de los mamíferos, que son la gran mayoría de ellos. ¿Qué diferencia hay entre los monotremas, los marsupiales y los placentarios? A nivel de gestación, los monotremas son ovíparos, es decir, que ponen huevos. Los marsupiales son vivíparos, donde las crías no nacen totalmente desarrolladas y han de vivir durante un tiempo en un marsupio, que es una bolsa externa que tienen las hembras. Y los placentarios son vivíparos. Las crías nacen más desarrolladas, en este caso, y mientras están en el útero se alimentan a través de un órgano llamado placenta. Por lo que respecta a la lactancia, en los monotremas no disponen estos animales de mamas, sino que las glándulas que producen leche desembocan en dos campos mamarios situados a ambos lados del abdomen, en la base de los pelos. Los marsupiales, las hembras concretamente, no poseen pezones, sino que las crías estimulan la producción láctea y el líquido se secreta por unos poros. Los cachorros lo que hacen es lamer la leche. Y los placentarios sí que las hembras poseen glándulas mamarias en el tórax y de por allí segregan la leche. Los monotremas carecen de dientes, poseen un pico córneo, mientras que los marsupiales y los placentarios sí que tienen dientes. El sistema reproductor de los monotremas es muy sencillo. El útero y el recto desembocan en la cloaca. En los marsupiales las hembras tienen dos vaginas y los machos un pene con dos cabezas. Y en los placentarios las hembras poseen una sola vagina y los machos un pene con una sola cabeza. El sistema excretor y la eliminación de los desechos sólidos es diferente en cada uno de ellos. Los monotremas tienen un solo orificio para excretar y orinar llamado cloaca. Los marsupiales en ambos sexos poseen un agujero llamado cloaca que se une con el saco urogenital donde se acumulan los desechos para luego ser expulsados. El pene de los machos solamente expulsa semen. Y en los placentarios tienen un orificio para defecar, el ano, y la orina se produce a través del pene en el caso del macho o del aparato excretor femenino en el caso de la hembra. Aquí vemos unos ejemplos gráficos de monotremas, marsupiales y placentarios. Los monotremas, recordemos, eran los ornitorrincos y equinas únicamente. Los marsupiales eran los koalas, canguros y zarigüeyas, están principalmente en Australia y alguno, como la zarigüeya, en América del Sur. Y los placentarios es el resto de animales y están por todo el planeta. Y por último vamos a hablar de las peculiaridades de los mamíferos, de sus extremidades, de los dientes y las mandíbulas, del sistema circulatorio, que es el diafragma, el pelo, el tracto urogenital femenino, el embarazo en un mamífero placentario, que son las glándulas mamarias y cómo funcionan, y por qué tienen tanto éxito los mamíferos como especie. Aquí podemos ver las diferentes extremidades de los animales que todas, a pesar de que son muy desiguales, siguen un mismo patrón anatómico. Vemos como el delfín, aunque tiene aletas, sigue teniendo los dedos, al igual que el murciélago, o el caballo, que solamente tiene un dedo acabado en la uña, que es la pezuña. Y las extremidades precisamente de los mamíferos están adaptadas a diversas funciones: a correr, a agarrar, a volar, a nadar, a saltar, a cavar, etc. Se articulan por debajo del tronco, esto es una peculiaridad, en vez de a ambos lados como de los reptiles, y esto les permite tener una mayor agilidad y un menor gasto energético. Podemos verlo aquí en el dibujo, la diferencia que hay entre la ubicación de las extremidades en los reptiles y la ubicación de las extremidades en los mamíferos. Los dientes es otra peculiaridad de los mamíferos. Estos se caracterizan porque sus mandíbulas albergan varios tipos de dientes. Su forma y disposición varían en función de la nutrición de cada animal, herbívoros, carnívoros u omnívoros. Los incisivos son dientes pequeños y planos con el borde cortante, son típicos de los herbívoros. Los caninos son dientes puntiagudos que sirven para desgarrar la carne y otros alimentos correosos.
son típicos de los carnívoros. Los premolares son dientes pequeños y planos con crestas cortantes ideales para triturar. Y los molares son dientes de iguales características que los premolares, pero más grandes, por lo que resultan muy útiles para moler los alimentos, en especial los de origen vegetal. Aquí podemos ver una comparativa de un sistema circulatorio incompleto como el de anfibios, reptiles, excepto los cocodrilos, o un sistema circulatorio completo que sería el de los cocodrilos, las aves y los mamíferos. El corazón vemos que se divide en 4 cavidades de los mamíferos, 2 aurículas que reciben la sangre y 2 ventrículos que la expulsan. Y la sangre oxigenada procedente de los pulmones llega a la aurícula izquierda y es distribuida a todo el organismo desde el ventrículo del mismo lado. La sangre que retorna del organismo carente de oxígeno lo hace a la aurícula derecha, siendo impulsada desde el ventrículo correspondiente hasta los pulmones, donde se oxigenará y retornará nuevamente al corazón. Disponen, por consiguiente, de 2 circuitos independientes para la circulación de la sangre, el pulmonar y el sistémico. El diafragma es un órgano único en los mamíferos y vemos aquí cómo funciona. Es un tabique formado por un tejido músculo-tendinoso que separa el tórax del abdomen. Y tiene una doble función, la de respiración, porque cuando se inhala el diafragma se contrae y agranda el espacio disponible en la cavidad torácica. Los músculos externos intercostales también ayudan a agrandar la cavidad torácica, permitiendo que el aire entre en los pulmones. Después de la inhalación, el diafragma se relaja y el aire es exhalado por la contracción de los pulmones y de los tejidos. Y también tiene otras funciones como por ejemplo la ayuda en el acto de vomitar y en la expulsión de las heces y en la orina. El pelo es otra característica de los mamíferos porque la capa de pelo que recubre a estos animales se le llama pelaje. El pelo se va renovando constantemente. Y algunas especies mudan el pelo, dependiendo de la estación del año en la que estén. A esto se le llama muda. El pelo tiene 3 fases. La anágena, es decir, el crecimiento, la catágena, la involución, y la telógena, el descanso y caída. Y constantemente se va renovando. Crecen desde el interior, de fosetas en la piel llamadas folículos, y la base del pelo, que está enterrada en la piel, se llama raíz, y la parte que emerge al exterior es el tallo. Con frecuencia los folículos se hallan cerca de una glándula cutánea llamada glándula sebácea. El tallo está formado principalmente por una proteína llamada queratina. Y la misión del pelo es doble. Por un lado, aislante térmico y también como camuflaje en el medio. Y aquí tenemos el tracto urogenital femenino de monotremas marsupiales y placentarios. Vemos dónde están cada uno de los elementos como riñones, uréteres, ovarios, oviductos, útero, recto, vejiga urinaria, uretra y vagina. Y vemos que los monotremas desembocan ambos en un solo agujero que sería la cloaca, mientras que los marsupiales podemos ver cómo la hembra tiene 2 vaginas, mientras que en los placentarios la hembra solamente tiene una vagina. Y aparte la diferencia es que la uretra sale por un conducto diferente de la vagina, mientras que los marsupiales sale por el mismo conducto. Aquí vemos cómo es el proceso de el embarazo en un mamífero placentario y en primer lugar tenemos el feto. Recordemos que hay una cosa muy importante, que por lo general mientras más grande es un animal más dura el embarazo, y otra cosa, que salen más o menos desarrollados según la especie de mamífero. Normalmente los carnívoros como un perro salen poco desarrollados, pero un herbívoro como una gacela sale muy desarrollado a la hora ya es capaz de correr porque necesita librarse de sus posibles depredadores. Vemos aquí el feto, una ampliación del feto, que es un vertebrado vivíparo que está dentro del
útero materno, la placenta, que es el órgano que satisface las necesidades de respiración, nutrición y excreción del feto durante su desarrollo, y el feto vemos que está rodeado de un líquido amniótico que lo protege. Luego tenemos el cordón umbilical, que lo que hace es unir el feto con la placenta y sirve de intercambio de sustancias nutritivas. Y por último ya vemos el momento del parto, que es la salida del animal del útero al exterior. Las glándulas mamarias son un órgano único también en los mamíferos y son glándulas sebáceas modificadas, capaces de segregar leche. El número y posición de las glándulas mamarias simples y compuestas varía ampliamente en los diferentes mamíferos. Los hay desde 2 hasta 12 incluso. Y las glándulas mamarias son auténticas fábricas de proteína. ¿Por qué han tenido tanto éxito los mamíferos? Bueno, pues al ser endotérmicos y estar protegidos por pelo, han podido colonizar todo el planeta, incluso las regiones más inhóspitas. Además, sus extremidades ubicadas debajo del tronco les han permitido una mayor movilidad. Estas extremidades han evolucionado según las necesidades y por eso son muy versátiles para cavar, para nadar, incluso para volar o correr. El sistema nervioso de los mamíferos es muy evolucionado y la deficiencia de iluminación a la que se enfrentaron las especies nocturnas cuando impactó el meteorito hace 65 millones de años, se vio compensada con el desarrollo de otros órganos sensoriales, en especial el oído y el olfato. En un principio desarrollaron una actividad nocturna que les permitió colonizar nichos ecológicos variados. Recordemos que durante muchos miles de años la Tierra estuvo sumergida en la penumbra por el polvo que expulsó el meteorito al chocar contra la Tierra hace 65 millones de años. Y además sus dientes, sus piezas dentales, han sufrido una especialización que les ha permitido masticar la comida y especializarse en tipos de alimentos muy variados, por ejemplo, herbívoros, carnívoros, insectívoros u omnívoros. Además, la gestación interna de las crías y el proporcionarles los alimentos para la primera edad sin tener que buscarlos, la leche, les dio mayor libertad de movimiento a las madres y con ello un avance en su capacidad de supervivencia. Y por último, y algo fundamental, ha sido el cuidado de la prole y la vida en sociedad de muchos mamíferos, que ha hecho que sean más competitivos para conseguir alimentos y optimizar los recursos existentes. Y esto ha sido todo. Muchas gracias por escucharme y espero que te haya servido de ayuda. Para más información entra en yucam.com.